Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente reencontrándonos para ofrecerles la entrevista que tuvo lugar en la radio Río Cuarto. En esta entrevista, como ustedes van a oírlo, aquellos locutores, aquellos conductores, de una u otra forma preguntaron acerca del futuro de la Argentina. Vamos a escucharla y luego mi comentario al respecto. Nuestro 12º año de Mundo Misterioso y Profundo le damos la bienvenida a este querido amigo Félix Novela Cook. Muy buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes. Bueno, un placer enorme de que estés en nuestro programa. El gusto es mío. Bueno, Félix, he visto algunas publicaciones tuyas que realmente me han dejado pensando. Y ahí va la pregunta. ¿Qué tiene que ver o qué vínculo hay entre la astrología, que vos también has difundido, y este virus que está azotando el mundo con la pandemia? Bueno, mira, interesante tu pregunta. Allá por el año 1352 aproximadamente, se produjo una conjunción de planetas entre Saturno, el planeta Marte, estaba Saturno, el planeta Marte, estaba el planeta Júpiter, también implicados ahí, ¿no? Y se habían juntado en el signo de Acuario, ¿sí? En esa época. Y curiosamente, en esa época es cuando se produjo la llamada peste negra. Sí, sí. Que uno cuando lee, por ejemplo, las obras de Boccaccio, ¿no? Uno se admira, ¿no?, de ver justamente el testimonio que dejó Boccaccio a través de su obra, al decir que la peste negra toma la zona norte de Italia y va bajando por la zona norte de Italia, digamos, prácticamente matando a miles de personas ahí en esa época, ¿no? Sí. Pero el paralelismo interesante es de que, digamos, esta unión de planetas, ¿no?, que en términos de astrología se denomina eso conjunción, la conjunción de planetas, volvió a ocurrir esta vez, o se volvió a ocurrir esta vez en el signo de Capricornio. En aquella oportunidad ocurrió en el signo de Acuario. Entonces, cuando, digamos, estaba por ocurrir todo esto, en el mundillo astrológico se solía hablar de que se iba a producir un proceso a nivel mundial que era algo así como una suerte de reseteo de las economías mundiales, ya que justamente el planeta Plutón es un planeta que se asocia al poder, está asociado al poder, ¿no? Y el planeta Saturno tiene que ver con las estructuras mundiales, mientras que Júpiter está representando los procesos de expansión. Entonces al ver todo esto, se especulaba en aquel momento de que podía haber alguna excusa, algún hecho raro, algo que se produjera dentro del mundo de forma manipuladora, que intentara de alguna manera crear el marco para un reseteo económico mundial. Claro, ¿y por qué decíamos mundial? Porque fíjate qué interesante esto de que en aquella época, o sea, situándonos en aquellos años 1300, el mundo conocido era Europa y Asia. ¿Sí? Entonces, y Europa y Asia justamente fueron afectados por esa epidemia, ¿no? Ahora, lo llamativo de esto es que cuando se produce esta conjunción, casi de forma irreflexiva, el día 11, digamos así, de marzo, la Organización Mundial de la Salud dice de forma categórica que se trataba de una pandemia, ¿no? Cambiando, en este caso, el término pandemia, cambiando la acepción del término pandemia, llevándola de alguna manera, digamos, a que cualquier tipo de contagio que va más allá de las fronteras es una pandemia, ¿no? Sí. O sea, es decir, si tenemos gripe en un país y cruza hacia el otro lado, y es una pandemia, ¿sí? Entonces, y es una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que esto sirvió como excusa para que se tomaran las medidas, esas medidas tan extremas como la del aislamiento social,
donde la propia Organización Mundial de la Salud recomendó en principio, digamos, el aislamiento social. Luego dijo de que no dijo lo que dijo, ¿no? Dijo que usaron mascarillas, después dijo que no dijo que era así, sino que aquellas personas que tenían solamente una afección podían usar mascarillas. Pero lo cierto es que los gobiernos ya tomaron medidas que esas medidas han quedado como una pauta repetitiva, digamos, a nivel mundial, ¿no? Entonces, la configuración astrológica que se dio en este caso con esa combinación de planetas repitió, se puede decir, condiciones que hicieron de que estallara algo así como una suerte de enfermedad o una condición psíquica, si podemos llamarlo de esta manera, que abre el marco de la idea de una pandemia, ¿no? La idea, podemos decirlo así, ¿no? Hablando bien y pronto. Ahora, en cuanto a términos de lo que hace, digamos, a las recurrencias de todos estos procesos, dado que justamente tiene que ver con las uniones de estos planetas, y como estos todavía se encuentran en el signo de Capricornio, cada vez que estos señores se encuentran en el cielo, hay como, se puede decir así, una suerte de impulso como para que se vuelva a dar de alguna manera una lectura de que se expande de nuevo, entre comillas, la enfermedad, ¿no? Ahora, yo no voy a hablar en términos, digamos, de epidemiología, porque, digamos, no es mi ámbito, pero lo que sí puedo decir es que las sincronicidades que se están dando dentro del cielo, ¿no? Aparejadas con los eventos que ocurrieron en la Tierra en esas fechas, han dado lugar justamente a que sean tan precisas esos momentos, ¿no?, de ascenso, de descenso y de multiplicación de la sensación de la enfermedad, digamos que sorprende. Y bueno, y justo ahora, ¿no?, entrando el mes de septiembre, vamos a tener de nuevo otras combinaciones, septiembre, octubre y noviembre, que parecen ser que de alguna manera repiten otra vez la misma condición que hubo en el mes de marzo. Eric, a ver si entiendo. Puede ser de que entonces, aprovechando aquella pandemia de los años 1300, los gobiernos, las organizaciones actuales hayan esperado un acontecimiento astrológico similar para lanzar la idea de la pandemia. Mira, ¿sabes qué? Yo te digo, tú sabes que tú me conoces de años, sabes que me dedico a asesorar gente del mundo empresario, financistas, alguna vez también supe, políticos de muy alta talla, que no lo voy a mencionar porque si no sería una traición a ellos, ¿sí? Entonces, sí, pero bueno, más alto nivel y yo soy testigo. Exacto. Sí. Entonces, bueno, justamente estas personas están ligadas a lo que se denominan fraternidades, logias, ¿sí? No voy a citar el nombre de ninguna logia para que no se sientan afectados, ¿sí? Pero de hecho, en esas logias, digamos, obedecen a una gran estructura de poder a nivel internacional, donde manejan estos conocimientos astrológicos, digamos, de las combinaciones de los planetas, y manejan otras artes como la cábala, por ejemplo, ¿no? Y las aplican ellos para negocios, para cuestiones sociales, para el manejo psicológico social. Es más, mira, tener el poder, o sea, yendo, digamos, a aquella persona que sea un poco escéptica, que por ahí esté escuchando todo esto, le digo que simplemente busque así en internet Instituto Tavistock de Ciencias, ¿no? Y se va a encontrar, por ejemplo, el Instituto Tavistock de Ciencias, que es un instituto que se encuentra en Inglaterra, donde empleaban todo recurso psicológico, todo recurso que de alguna manera pudiera ser para la manipulación de masas, ¿sí? Lo emplearon, ¿no? Y esa gente es gente que pertenece a estas fraternidades. Entonces, y estaba muy claro que había un objetivo que se estaba planteando, que el objetivo, digamos, tenía como fecha inicial el mes de septiembre del año 2017, ¿sí? Septiembre del 2017, y que tiene como vencimiento el mes de marzo del año 2021.
Entonces, es un periodo que se denomina periodo de ventana, digamos, a nivel astrológico, que de alguna manera iba a poder servir para ciertos propósitos de manipulación colectiva, ¿sí? O sea, se podían producir manipulaciones colectivas, inducciones, digamos, de estados de ánimo para determinado tipo de propósitos. Y evidentemente los han usado. O sea, evidentemente los han usado. Esa es mi lectura. Ahora, otros pueden hacer otra lectura, ¿no? Pero en cuanto a mi lectura es que evidentemente ellos sabían de estas condiciones, sabían del miedo, porque estos ángulos lo que generan es miedo colectivo, temor colectivo, y se han valido del miedo colectivo para sus propósitos. Acompañado en este caso, el conocimiento astrológico Así muy es. grande que tienen, ¿no es cierto? Totalmente, absolutamente. ¿Cómo ves? Primero te voy a preguntar de algo que a mí me asombró, que está en las redes. Allá por el 2010 vos habías predicho un terremoto en Chile y creo que le erraste por horas, algo así. ¿Me puedes contar esa historia? Sí, mira, fue una cosa, realmente una anécdota extraña, yo digo así, extraña porque en el año 2001, 2002, tuve la oportunidad de hacerle la carta astrológica a un ingeniero forestal chileno, ¿no? Que había llegado a Capilla del Monte y, bueno, en su carta astrológica yo veía que él se iba a convertir en una suerte de chamán. Entonces parecía realmente loco porque alguien que tenga un cargo científico termina convirtiéndose en una suerte de místico, ¿no? Y este hombre, años después, en el año 2006, viene y me visita y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Ya estoy haciendo el chamanismo ahora y me dice, te invito a venir a Chile. Yo le dije, ¿para qué voy a ir a Chile si yo tengo acá, trabajo en una radio, tengo una radio, una FM, no, estoy trabajando en la FM, tengo mi clientela, estoy viajando a Buenos Aires, no doy abasto con el tiempo, o sea, te agradezco mucho, le dije y punto, ¿no? Así que, bueno, al año siguiente, el año 2007, insistió con esto y le dije, déjame pensarlo. El año 2008, en la oportunidad de estar justamente en FM Sirius, que era la radio que nosotros habíamos creado en Capilla del Monte, yo estaba haciendo ciertas afirmaciones donde les decía que estaba a punto de ocurrir una suerte de crack financiero. Esto era principios del mes de septiembre del año 2008. Va a ocurrir un crack financiero. Les decía, ustedes va a haber, digamos así, una baja del precio del petróleo, que en ese momento estaba el BTI $120 el barril. Y dije, se va a caer a más de la mitad, ¿no? Se van a producir quiebres de empresas. Y él me estaba escuchando desde Chile. Me estaba escuchando desde Chile y particularmente me estaba escuchando justamente desde la casa del hijo de uno de los directores de la Empresa Nacional de Petróleos de Chile, ¿no? Me escuchaba online. Cuando me escuchan que yo digo todo esto, este directivo dice... el directivo del padre de la criatura que estaba ahí al lado, escuchando también junto con la persona que yo atendí, dijo, este señor que está hablando de ahí es un terrorista, porque está metiéndole terror a la gente. No, es un terrorista. Entonces, no es ningún terrorista, le dijo la persona que yo atendí. Le dijo, mira, a mí me pronosticó esto, y estas cosas se han dado, ¿no? Así que si tú estás en la Empresa Nacional de Petróleo de Chile por el país, por Chile, tienes que resguardar los recursos de Chile. Le dice, es tan grave, no creo. Le dijo, demuéstrame que es tan grave. Bueno, pues mira, hagamos una cosa, le dijo. Invítalo. Bueno, ya, sí, cierto, tengo millas. Dijo, que están por vencer, yo no voy a viajar a ninguna parte, invítalo tú. Y lo alojas tú en tu casa. Ok. Dijo, bueno, y así fue. Entonces me enviaron el pasaje y yo dije, a caballo regalado no se le mira el diente, ¿no? Entonces, así que agarré, me tomé el vuelo y llegué alrededor del 20 aproximadamente de septiembre a Concepción, ¿no? Me alojé en la casa de él y convocaron a una reunión con la gente de la Empresa Nacional de Petróleos de Chile en un lugar que se llamaba Espacio Cultural Concepción, ¿no? Les di una conferencia y les dije que se iba a producir un crack financiero a nivel internacional, iba a colapsar la economía probablemente a nivel mundial y que esto iba a traer graves consecuencias. Bueno,
Lo cierto fue de que ellos se rieron porque todavía no pasaba absolutamente nada, no había ninguna clase de idea, ¿sí?, al respecto de que pueda suceder. Pero lo cierto es que 2 semanas después, apenas el día 3 de octubre, quiebra Lehman Brothers, ¿no? Y se produce, en este caso, la caída del valor del petróleo, lo cual llamó la atención también de los medios de comunicación. Y es ahí cuando me invitaron a Canal 9 regional, ¿no?, de Concepción, y en la entrevista me preguntaron qué va a pasar con la República de Chile con todo esto. Yo le dije, nada, no va a pasar nada, absolutamente nada. Le digo, porque ustedes tienen mercado de monedas, no, ustedes trabajan con mercado de monedas. Y por el otro lado, le digo, no, lo único que van a ver son algunos despidos en algunos shopping, pero más allá de eso, no creo, van a haber renuncias dentro de la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, ¿no? Pero eso sí, hay un evento ante el cual ustedes tienen que tener un cuidado y una atención bastante importante, que va a ocurrir en el año 2010, el día 27 de febrero, alrededor de las 3:30, 3:40 de la mañana aproximadamente, ¿no? Entonces, es una explosión que va a ocurrir aquí en el territorio de Concepción, bajo suelo, ¿no? Yo no sé qué cosa tienen ustedes, si tienen una central nuclear, si tienen una central de gas en el subsuelo o algo por el estilo. Y dijeron, no tenemos nada de eso. Bueno, estamos todavía en el año 2008, faltan 2 años, entonces por lo tanto es probable que la vayan a construir. Si la van a construir, ustedes como prensa, opónganse por la inestabilidad del suelo, ¿no? Entonces, y bueno, el hecho fue de que registraron el dato de que iba a ocurrir una explosión que iba a sacudir a todo el territorio, prácticamente una tragedia, y el día 27 de febrero del año 2010, a las 3:50 de la mañana se sacó el territorio chileno, ¿no? Que fue un terremoto de grado 9,7, creo que fue una cosa así. Sí. Fue el más grande que se ha registrado. Así es. Claro, y su epicentro fue en Concepción. Por minutos, digamos, esa predicción fue por minutos. Por minutos, así es. Y todo eso, ¿recordás la composición astrológica que había en ese momento? Sí, había una progresión de el Sol, o sea, en la carta astrológica de Chile, lo que había hecho es que el Sol de Chile, yo le sumaba la edad de Chile y pasaba sobre Urano, el planeta Urano, ¿no? O sea, el planeta Urano, para aquellos no entendidos en el campo de la astrología, se le asocia al planeta Urano, por ejemplo, con la Revolución Francesa, con la invención de la dinamita, el trinitrotolueno, ¿no? Entonces, es decir, con las explosiones, ¿no? Entonces dije, si el Sol, que representa la entidad Chile, digamos, pasa sobre Urano, con exactitud durante esa fecha, obviamente tiene que ocurrir una explosión. Ahora, existe una técnica dentro del campo de la astrología que se llama geolocalización, ¿no? Que uno hace, digamos, una suerte de mapa, ve los azimuts de los planetas, ¿no?, las líneas que van del norte al sur, y uno puede localizar, digamos así, la línea de descarga del planeta y buscar en toda esa línea, digamos, cuál puede ser, digamos, el punto más afectado. Y allí, bueno, lamentablemente se cumplió la predicción. Así es. Con 2 años de anticipación que vos lo hiciste. Félix, te invito a que vamos a hacer una pausa y luego retomamos y le decimos a nuestros oyentes que quiero preguntarte sobre la carta astral de Argentina, sobre el futuro, sobre qué va a suceder en el futuro inmediato desde tu visión astrológica. Encantado. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y ya retomamos. Bueno, seguimos en comunicación con Lima, Perú. Allí nos espera nuevamente el querido amigo Félix Novel Lacou, una eminencia de la astrología internacional con la cual vamos a seguir dialogando. Félix Novel Lacou, otra pregunta desde el punto de vista astrológico. ¿Qué pasa con la carta natal de Argentina que está tan discutida a veces entre los astrólogos, la gente interesada? Mira, la carta astral de la Argentina cuando el país nace, coloca, digamos, el Sol en la parte más alta, digamos, del cielo, ¿no? O sea, es decir, nace en realidad ese 9 de julio del año 1816, con el Sol en pleno casi medio cielo, en la parte más alta, ¿no? Opuesto a la Luna. Opuesto a la Luna.
La luna en este caso representa al pueblo. Entonces, imagínate, el sol representa al gobernante. Entonces hay todo un proceso, digamos, que es prácticamente estructural dentro de la República Argentina, donde el gobernante, en este caso, se opone al pueblo o el pueblo se opone al gobernante. ¿Sí? Ahora, si uno esto lo reduce, porque yo siempre digo que para poder entender los procesos macro hay que reducirlos a procesos micro, ¿no? Uno ve, por ejemplo, a una persona que tiene esta oposición y uno dice durante un tiempo dentro de su vida está en una lucha entre lo que siente y lo que quiere. Lo que siente estaría representando en este caso al pueblo. Lo que quiere estaría representando en este caso al mandatario. Pero eso ocurre durante un tiempo dentro de la vida, hasta que el sujeto de alguna manera une el sentir con la voluntad consciente, une el sentir con lo que quiere, ¿no? O sea, es decir, el sujeto maduró, en otras palabras. Bueno, en ese proceso, justamente, la luna, en el momento del nacimiento de la República Argentina, se encuentra en el signo de Capricornio. Y en los últimos años ha pasado el planeta Plutón por encima de la luna. Ha pasado el planeta Plutón ahí, ha pasado el planeta Saturno por ahí, ha pasado el planeta Marte por ahí, ha pasado el planeta Júpiter por ahí, pasó esa triple conjunción que hablábamos, digamos, anteriormente, que fue la que dio origen, digamos, a esta epidemia, ¿no? Ha pasado encima de la luna. Imagínate que es como si la luna fuera una naranja y pasara una cantidad de elefantes encima de la naranja, más o menos, por ser más gráfico, ¿sí? Entonces, por ende, el pueblo, en este caso, leyéndolo desde esa óptica, el pueblo sufre, el pueblo es como aplastado, el pueblo es como que queda de alguna manera sometido, el pueblo entra de alguna manera, digamos, a vivir procesos que son extremos o duros, ¿no? Ahora, claro, uno dice, bueno, menuda suerte, ¿no? La que ha venido tocando, digamos, durante estos últimos años, digamos, en la República Argentina. Y uno dice, ¿cómo sigue toda esta cuestión? ¿No? ¿Hacia dónde lo lleva? ¿Y cuál es la vía de solución desde el punto de vista de la carta astral, ¿no? Porque hay muchos colegas, por ejemplo, que proponen cuando ven la carta astrológica de la Argentina que ella tiene el ascendente en Libra. Para entender, o sea, para que los amigos oyentes puedan entender qué cosa es el ascendente, les voy a explicar que si uno separara, por ejemplo, vamos a suponer allí en la ciudad donde tú te encuentras y mirar hacia el este, ¿no? Observar hacia el este y viera el horizonte en el este. Justamente si hiciéramos una imagen, digamos, de la Tierra, donde cruzáramos por el centro de la Tierra, digamos, una línea imaginaria, ¿no? Prolongándola hacia el este, ese bloque, digamos así, de estrellas que cruza esa línea imaginaria es lo que llamamos el ascendente, ¿no? Cruza por el este, ¿no? O sea, es decir, está ascendiendo, ¿no? Bueno, el ascendente para los astrólogos representa la tarea de vida, representa lo que venimos a aprender en este mundo, representa lo que venimos a hacer en esta tierra y representa nuestro mayor potencial, nuestro recurso, digamos así, que podemos utilizar para relacionarnos con el mundo, ¿no? En este caso, si el ascendente es Libra, Libra tiene que ver con la unidad. Libra tiene que ver con las alianzas, Libra tiene que ver con unirse, Libra tiene que ver con la ética, la estética, el arte. O sea, de hecho, si comparas, por ejemplo, todo el contexto latinoamericano, te vas a encontrar que los programas argentinos de televisión, o sea, la telebasura, ¿no?, que hay en la Argentina, es copiada por los países latinoamericanos, ¿no? O sea, se convierte en material basura de exportación, ¿no? Entonces, cosa curiosa, el arte... pero es así. Es así, pero el arte, vamos a llamarlo arte a eso, ¿no? Como digamos, alguna vez, ¿no? Justamente lo llamaron también otros grandes artistas, digamos, en la época de la decadencia del arte, lo que quedó del arte, bueno, podemos llamarlo arte porque no quedó otra cosa, ¿sí? Bueno, eso es tomado y es exportado hacia afuera. La moda que se instala, digamos, en Buenos Aires es tomada afuera. Entonces, ¿pero qué pasa si esa
digamos, eso lo elevamos. Es decir, si la gente, por ejemplo, empezara a cultivar más las artes, empezar a cultivar más la unidad, en lugar de tener, por ejemplo, el partido peronista, el partido radical, tener digamos, esta suerte de lucha permanente, ¿no? Como si fuera una suerte de partido de fútbol entre dos arcos, ¿no? Teniendo la pelotita de fútbol que viene a ser la población, se lograra la unidad del pueblo en una sola dirección, ¿no? La unidad, digamos, haciendo de que tuvieran una sola vista, ¿no? Un solo objetivo, ¿no? Entonces, Argentina sería imparable, sería realmente imparable, ¿no? Entonces, claro, pero si te pones a pensar quiénes son los que encabezan las listas de los partidos y a qué fraternidades o a qué grupos pertenecen, como decíamos justamente en el bloque anterior, ¿no? Sí. Entonces te vas a poner a pensar que en realidad hay alguien al que aparentemente no le conviene que la Argentina salga adelante. Ya el mismo Winston Churchill lo dijo alguna vez: no permitiremos que la Argentina se convierta en una potencia. Sí, de verdad. Sí. Así es. Y el propio Winston Churchill pertenecía a esas logias. Entonces, así que te pones a pensar que se puede decir que el mal no está afuera, está adentro, ¿no? Y solamente la población puede, a través de su coraje, de su unidad, del despertar su nacionalismo, es el que puede verdaderamente lograr superar estos escollos. Uno de los Digamos que la conjunción astrológica señala, como lo decía vos, el Sol como la representación del poder del hombre, el poder político, y la Luna, el pueblo. El pueblo, así es. Bien, entonces, digamos, puede ser que también estas políticas, como le pasa a Argentina y supongo a otros países, estén manejados desde las sombras por gobiernos o por intereses ocultos que manipulan también a la población. Tal cual, así es. O sea, hay intereses ocultos, grupos de intereses ocultos que tienen ambiciones respecto, digamos, en este caso, la República Argentina como un ejemplo, ¿no? Porque en realidad, si te pones a pensar, por ejemplo, de una manera mucho más abarcante en lo que atañe, digamos, a la evolución de las sociedades y lo que hace el desarrollo, digamos, del mundo, así como en astrología nosotros tenemos que conocer mucho de psicología y tenemos que conocer mucho de historia y de mitología, tenemos que conocer mucho de geopolítica también para poder hacer esta clase de diagnósticos cuando se trata, por ejemplo, de eventos mundiales, ¿no? Y en este caso, el que no conoce geopolítica le va a errar feo, ¿sí? Se puede decir así, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo de geopolítica, entonces uno puede ver en este momento que los recursos naturales en Europa están agotados, ¿no? En el hemisferio norte se están agotando por sobreexplotación. Tenemos a China, que viene creciendo de una manera tremenda y que necesita recursos naturales. Ha comprado parte del África. A África hay prácticamente una cantidad de muertos en África diarios, digamos, para la explotación del coltán, ese famoso mineral que sirve justamente para que podamos tener estos aparatos, ¿no? Los celulares, ¿no? Entonces, y nadie dice nada. O sea, la hipocresía de la Organización Mundial de la Salud, la hipocresía de la ONU, la hipocresía de todas esas entidades, no hablan en lo más absoluto de todas esas muertes, ¿no? Que en un solo año, creo que habían muerto, si mal no me equivoco, teniendo las cifras del año 2007, fueron 4 millones de personas en el Congo, ¿sí? 4 millones de personas y nadie dijo nada. Sí, nada. No, entonces ahí te das cuenta quiénes son los que encabezan la ONU. Cuando te pones a pensar, por ejemplo, la ONU fue creada en el año 1948, después de que, digamos, se dio la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y se crea el Estado de Israel. Cuando se crea el Estado de Israel, se crea la ONU para respaldar al Estado de Israel, o sea, para garantizar de que nadie se meta con Israel, ¿no? Y muchos de esos políticos israelíes ocuparon luego la ONU, ¿no? Entonces, y actualmente, por ejemplo, grandes empresarios que se encuentran, digamos, en el mundo, que encabezan, por ejemplo, la Sony, que encabezan empresas que están explotando, digamos así, los recursos naturales,
de alguna manera tienen injerencia, digamos, sobre esas organizaciones grandes. Entonces, si los recursos están agotados, si América Latina tiene los recursos, ¿a dónde van a apuntar? América Latina, obviamente. Y Argentina es el granero del mundo, ¿sí? O sea, ahí tenemos el granero del mundo. Entonces, y uno se pone a pensar, por ejemplo, quiénes son los poseedores de la mayor cantidad de tierras dentro de la República Argentina, y te sorprendes porque no son argentinos. No son argentinos. No son argentinos. Félix, siguiendo con el tema astrológico de Argentina, ¿has hecho algún estudio sobre el futuro inmediato astrológicamente, ¿no? Así es. De nuestro país. Sí. Sí. He hecho un estudio, mira, te citaba casualmente los dos movimientos principales que hay dentro de la República Argentina, ¿no? El peronismo y el radicalismo, ¿no? Sí. Hay algo muy, muy interesante que ocurre justamente en lo que atañe particularmente al movimiento peronista, ¿no? El movimiento peronista nace el 21 de noviembre del año 1946. Entonces, uno puede ver la evolución del Partido Justicialista y uno va a encontrar justamente que, sumando los arcos, al igual como lo hice para poder calcular el terremoto, digamos, en la República de Chile, ¿no? Uno puede encontrar la evolución en los siguientes años. Y uno se va a encontrar con que precisamente, digamos, en la parte final del año 2021 hacia el año 2022 se produce como una suerte de crisis dentro del Partido Justicialista, ¿no? Y llegándose 1921-22 sería la crisis. 21 para el 22. Sí, y se empeora en el año 2023. En el año 2023 aún empeora, produciéndose, digamos así, una suerte de ruptura puertas adentro. Es como si uno se imaginara, digamos, dentro de esa estructura, como si fuera una suerte de jarrón, vamos a poner lo que fuera, ¿no? Un jarrón de cristal. Y de repente empieza a quebrarse por dentro, ¿no? Se empieza a quebrar por dentro y se fractura. Entonces, lo que se puede observar es una tendencia, digamos, a un fraccionamiento de ese partido por dentro. Pero lo curioso es que si uno observa los ángulos que se dan dentro del contexto de la República Argentina, haciendo abstracción del peronismo en sí mismo, se observan situaciones de violencia, ¿no? Situaciones de violencia por parte de grupos que parecen extremistas, ¿sí? Es decir, que tienden hacia el extremismo. Entonces uno recuerda y uno ve esos ángulos que se producen allá por el año 2022, 2023, y uno dice, ¿cuándo se produjeron ángulos semejantes? Y uno se acuerda de los años 70. Entonces uno dice, esto se parece a los años 70. O sea, daría la sensación entonces, haciendo una conjunción de lo que uno ve, por ejemplo, en este fraccionamiento del Partido Peronista, en relación con lo que ve en la Carta de la República Argentina, de que surgiera como una suerte de submovimiento violento o un fraccionamiento donde hay un enfrentamiento interno, ¿no? Donde se llegan, digamos, a escenarios de violencia y que, digamos, a nivel nacional aparece, digamos, algo así como un empobrecimiento aún mayor de la población, ¿no? Pero no todo es oscuro, ¿sí? En esto no quiero apelar a ese dicho que dice hay una luz al final del túnel porque puede ser un tren, ¿sí? Pero sí lo que puedo decir es que allá por el año 2024 aproximadamente se observa de que hay un viraje entre finales del 2023 principios del 2024. Hay un viraje o una oportunidad política que parece darse, digamos, en el gobernante, como para que de alguna manera tienda en cierta forma a una política más liberal, ¿no? O sea, como si el país empezara a retomar un camino muy parecido al de los años 90, ¿no? Entonces, de tal manera que luego, el Partido Justicialista aparece como dando tumbos, reduciéndose lentamente. Las políticas, digamos así, de ingreso de capital aparecen en aumento a medida que va llegando el año 2024 al 2026, produciéndose, digamos, un desarrollo dentro de la República Argentina. O sea, en otras palabras, si le tengo que sintetizar a alguien, digamos, a cuál es el futuro de la Argentina, a un joven, por sobre todo, que muchos jóvenes en este momento están pensando en emigrar, irse a Europa o irse fuera del país apenas se levante la cuarentena, decirle, no,
resistan, ¿sí? Resistan, trabajen duro, porque cuando llegue el año 2025, para el año 2026, van a empezar las oportunidades de nuevo, se puede decir así, para reconstruir la Argentina que, al parecer, digamos, renace de las cenizas en aquella época. Qué bueno. Bueno, un análisis esperanzador de lo que sucedería a partir de esa crisis del año 23, 24, y volveríamos a una vida más fructífera en nuestro país. Así es. Para ir terminando, Félix, ¿cómo ves astrológicamente? Te voy a pedir la síntesis. Me gustaría charlar más contigo, pero bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ves una síntesis así de América Latina desde tu visión astrológica? América Latina en sí, mira, vamos a tener el 14 de diciembre próximo un eclipse que va a tocar, digamos, va a cruzar Chile, ¿no? La zona sur de Chile, y va a atravesar, digamos, Argentina. La zona sur se va a ver complicada, bueno, así como ya te dije que va a ser complicado, va a estar complicada la Argentina, va a estar complicado Chile también. Está muy complicado, los movimientos de izquierda probablemente vayan a empezar a liderar, digamos así, las corrientes en la República de Chile, produciéndose un deterioro bastante importante de sus economías, ¿no? El cual que curiosamente se observa en paralelismo que hacia el año 2024, el año 2025, los movimientos, digamos, liberales otra vez vuelven en cierta forma a tomar énfasis. Entonces, de tal manera que surge nuevamente este desarrollo. En lo que atañe a Perú particularmente, lo que se observa es que aparecen movimientos guerrilleros alrededor del 2024 aproximadamente, y sobre todo en la zona sur de Perú, ¿no? O sea, lindante otra vez, ¿no? Como ya se había visto históricamente, ¿no? En otras ocasiones con el tema del Sendero Luminoso, ¿no? Parecen de nuevo ocurrir, digamos así, otros movimientos similares hacia finales del año 2024, 2023, en ese rango, ¿no? Surgimiento de la violencia, ¿no? No obstante, digamos, hay algo bastante interesante para el Perú, porque lo que se observa, digamos, es de que los capitales internacionales se van a interesar tanto por los recursos naturales del Perú, que eso probablemente vaya a traer inyección de capital. O sea, dentro de lo que viene a ser las economías de la región, el Perú es el que menos sentido va a estar, ¿no? Es decir, eso es lo que se observa, pero lo que hay que pensar es que los recursos naturales se agotan, ¿no? Entonces, si los países no optan, en este caso, por generar una política de transformación de sus propios recursos naturales, y más bien lo único que están haciendo es extraer los recursos para mandarlos afuera, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero lo cierto es que a lo menos durante ese interín hay una cierta inyección de capital, ¿no? Por otro lado, también otra de las cosas que es bastante interesante que ocurre, digamos, en lo que hace a Venezuela, ¿sí? En Venezuela se observa, es algo realmente extraño lo que se observa en Venezuela, porque lo que se observa es como si hubiera una suerte de pacto, ¿sí? Una suerte de pacto a nivel internacional, y la dictadura daría la sensación que se conservara, ¿sí? Daría la sensación que se conservara. Es como si hubiera una suerte de pacto por el petróleo, por los recursos naturales, y bueno, como diciendo que quede la dictadura total, nos llevamos los recursos naturales, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Espero equivocarme, yo espero equivocarme, ¿no? Por el sufrimiento de ese pueblo, espero equivocarme, ¿no? Pero bueno. Luego, otra de las cosas que es bastante interesante es lo que va a estar ocurriendo a nivel financiero y económico en los Estados Unidos en el mes de octubre, particularmente, este octubre. En este año. Sí, en este mes de octubre. Este mes de octubre es un mes de altas tensiones, sobre todo entre el 10 de octubre y el 20 de octubre, ¿no? Vamos a observar que las bolsas, digamos, a nivel internacional, van a estar de alguna manera oscilando muy fuertemente en esos momentos, ¿no? Prácticamente va a haber casi
va a ser una guerra lo que va a haber ahí dentro de Estados Unidos en cuanto a temas de difamación, ¿no? Se van a estar difamando mutuamente, digamos, alrededor de Trump, alrededor de su, digamos, contendor. Hay ciertos datos que te digo que todavía no los he llegado a confirmar dentro de la carta de Biden, que daría la sensación, es algo realmente raro, ¿no? Como que daría la sensación que Biden se hiciera a un lado, ¿no? Daría la sensación que Biden se fuera a un lado. De todas maneras, si esto no ocurriera, Donald Trump ganaría las elecciones. Pero si Biden se hace a un lado, y más bien, en este caso, quien se encuentra al lado de Biden ocupara la candidatura, es probable que Donald Trump pueda perder las elecciones. Es decir, fíjate qué interesante cómo se mueven las piezas del ajedrez en este caso, ¿no? Entonces, pero, digamos, desde el punto de vista astrológico, tanto Donald Trump como la que, digamos, es la segunda de Biden, tienen configuraciones muy poderosas dentro de sus cartas astrológicas. Bueno, querido amigo, muchísimas gracias en nombre del mundo misterioso y profundo por este panorama astrológico que también nos preocupa y nos ocupa. Queríamos llevar la mejor información a nuestros oyentes. Así que seguimos en comunicación. Feliz Novela Club, y te agradecemos profundamente este aporte que nos hace desde la astrología. Gracias a ustedes y un abrazo muy grande a toda la República Argentina, a los amigos de tu localidad, ¿no? Y mi cariño extensivo también a Capilla del Monte, ¿no? Sabes que he vivido tantos años ahí, que la verdad que lo llevo en mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ustedes acaban de ver el video, y en el video casualmente afirmo que el señor Biden probablemente, debido al cansancio y debido, digamos, al desgaste, pueda tender, no digo que lo va a hacer, pueda tender a retirarse de las elecciones. Si Biden no se retirara de las elecciones, Donald Trump es definitivamente el ganador. Eso es mi deducción. Ahora, ¿qué pasaría si Biden, por obvios motivos, se retirara? Entonces, en este caso, la acompañante, ¿no?, en las elecciones de Biden va a ser quien asumiría, en este caso, la competencia con Donald Trump. En este caso, las configuraciones de ella son tremendamente poderosas, al igual que lo son las de Donald Trump. Bueno, esto es lo que vemos aquí. En torno a la República Argentina, lo que ustedes acaban de escuchar, lo voy a ampliar en otro video, de tal manera que ustedes puedan tener información de periodos, subperiodos, y puedan darse cuenta cuál es la evolución de las cosas que van a ir sucediendo desde otrora, ¿no? O repitiendo los efectos de otrora. Van a ir viendo entonces la evolución de lo que se sucederá en el futuro. Muchas gracias. Ante cualquier interrogante, estamos en comunicación. Gracias. Hasta pronto.